Vamos a ir a la reflexión bíblica en el nombre del Señor. Nuestra base bíblica va a estar en 2 de Corintios 2:11 y dice de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese es el verso bíblico que vamos a usar como base para desarrollar nuestro mensaje. Y antes de empezar, a hablar el tema en sí, espiritualmente hablando, vamos a leer una fábula. Ya, una fábula es un cuento. Vamos a leer un cuento, una fábula que nos va a ayudar a graficar, nos va a ayudar a entender lo que Dios nos quiere decir hoy para nuestras vidas. La fábula dice de la siguiente manera: una vez un caballo estaba amarrado y se jaloneaba para soltarse. Vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en una finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca se enfureció, tomó su rifle y mató al caballo. Entonces, el dueño del caballo también se molestó muchísimo. Tomó su rifle por venganza y mató al dueño de la finca. La mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos, enardecidos, tomaron y mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces, de pronto llega un ángel y le preguntó a este demonio: ¿por qué hiciste eso? El demonio respondió: yo solo vi que el caballo necesitaba ayuda y solté la soga. Los demás lo hicieron ellos. Esta es la fábula, este es el cuento que que utilizamos para graficar lo que Dios hoy nos quiere decir para nuestra vida. Bien, la palabra de Dios nos enseña respecto a los conflictos que se suscitan y que muchas veces nosotros pensamos que son pequeños, y la verdad es que no hay ningún problema pequeño, porque un problema muy pequeño se puede hacer muy grande de un momento a otro. Y muchas de estas personas que tienen estos problemas pequeños, para ellos es un problema muy grande, muy grave, ¿ya? Y a veces la gente comete locuras. Y así que vamos a ver algunos ejemplos, distintos ejemplos de distinto índole, bajo la palabra, bajo la mirada del Señor, y vamos a ahondar un poco sobre este tema. Bien, el conflicto en sí tiene un papel absolutamente antagónico en el cristianismo, y debemos siempre tratar de no caer en las artimañas del enemigo, en las artimañas del diablo. Por eso, en el versículo base que nosotros leímos, 2 de Corintios 2:11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando leímos la fábula al principio, ¿no es cierto?, el cuento al principio del mensaje, pudimos ver que el demonio solo soltó al caballo. No hizo nada más. Asimismo, querida persona, querido hermano en la fe, es la vida real. Satanás no tiene poder alguno sobre el cristiano verdadero. Él pone tropiezo en el camino para dificultarle su caminar a este cristiano o a las personas en general. Y él maquina la manera de hacer tropezar a cada persona, principalmente a los creyentes.
La palabra maquinar significa y quiere decir, según el diccionario Strong, pensamiento, sentido, entendimiento. ¿Ya? O sea, que Satanás es una persona muy astuta. Él no te quiere hacer tropezar con cualquier cosa. Él te quiere hacer tropezar con tus debilidades. Porque Él maquina. Porque Él piensa. Porque sus planes tienen sentido y tienen entendimiento. Uno de los ejemplos más clarificadores que podemos dar es cuando Satanás habla sobre Dios para tentar a Job. Él dice, ¿acaso Job sirve a su Dios de balde? O sea, ¿solo por los beneficios? Y ya sabemos cómo termina esta historia, con un Job que, a pesar de todo lo que le aconteció, de todos los males materiales que le aconteció, siguió adorando y alabando a Dios, y aún lo conoció de otra perspectiva, lo conoció a su Dios mucho mejor. Por eso, en el cuento del principio, el demonio de la fábula solo soltó la soga del caballo. Satanás sabe la maldad en el corazón del ser humano. Por eso, como enseña la palabra de Dios, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya, eso es Hebreos 2:1. Y la pregunta en sí que nace sobre este versículo es: ¿qué hemos oído? Pues cuando la palabra habla sobre oír, habla sobre la enseñanza que dejó el Maestro, la enseñanza que dejó el Mesías, la enseñanza que dejó Jesucristo principalmente. Ama a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Son dos cosas principales que enseñó Jesucristo. Pues la enseñanza, ¿no es cierto?, debemos nosotros actuar bajo la enseñanza de Jesús y sus discípulos. En ese tiempo era difícil poder aprender a leer, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento no estaba escrito. Así que por eso el verso habla sobre oír. No podemos y ¿no es cierto? Hoy podemos decir, o podríamos decir sobre este versículo: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos leído, no sea que nos deslicemos. Todos los conflictos que hay, que tienes o que tenemos, empiezan por pequeñeces. Envidias, mentiras piadosas, mentiras blancas, como se dicen por ahí. Incluso a veces por ignorancia. Cuando uno se mete en un conflicto o un tema que no le compete, y al final, por meterse en ese conflicto, la persona sale trasquilada, como se dice. Sale mal. En la historia de José podemos ver mucha enseñanza, pero lo que empezó a gatillar el conflicto de sus hermanos con José fue una simple túnica de colores que le hizo su padre Job, o sea, su padre Jacob. Envidia. Puede sonar muy lindo llevar un sacrificio a Dios, ¿verdad? Hermoso, sacrificio al Señor. Pero Caín mató a su hermano Abel porque sintió celos de él. Porque Abel llevó una ofrenda mejor que su hermano Caín, y sintió celos y lo mató. ¿O qué tal ser un seguidor de Jesucristo? Ser el tesorero
y por avaricia entregar al Mesías para ser crucificado? Eso le pasó a Judas Iscariote. A veces la gente piensa que son pequeñeces, la avaricia, no, que uno tiene que ser un poquito avaro, ¿no es cierto? Uno tiene que de repente echar unas pocas mentiras, o no es malo tener una envidia sana. Eso no existe. No existe la envidia sana, no existe las mentiras blancas o las mentiras piadosas. No existe eso de tener un poquito de avaricia. No. No permitas que Satanás gane ventaja sobre tu vida, sobre tu corazón. Esfuérzate en el Señor para ser mejor cada día. Como dije, todos los conflictos empiezan por la debilidad y la dureza de nuestros corazones. Es por eso que la palabra de Dios nos quiere recordar las siguientes cosas en este día. La palabra de Dios nos insta en reiteradas ocasiones a amarnos los unos con los otros, como dice el Evangelio de Juan 13:34. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la base, es lo principal de todo, el amor, ese amor fraternal que debemos sentir. Pero también la palabra de Dios nos insta, nos instruye a vivir también en paz. ¿A quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no le gustaría estar en paz en su caminar, en su pasar por esta vida? A nadie le gustaría vivir una vida llena de desorden, llena de intranquilidades. A nadie le gusta eso. A todo el mundo le gustaría en su casa vivir en paz, en sus amistades estar en paz, en su trabajo estar en paz. A todo el mundo le gustaría eso. Por eso en Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otro de los consejos sabios y muy buenos que nos da la palabra de Dios están en Romanos capítulo 15 versículo 5, y habla sobre resolver nuestros problemas, resolver las cosas que nosotros tenemos guardadas en el corazón muchas veces con otros, con nuestros semejantes, para que tengamos las cosas en común, para que todo lo que hagamos con nuestra hermandad, con nuestras amistades, con nuestros cercanos, con nuestros familiares, podamos vivir en paz. Dice: y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Y así, queridos hermanos, querida persona que nos escucha en esta tarde, así como estos consejos que nos deja la palabra de Dios, hay muchos más como estos, pero todos radican en la base del amor. Y si nosotros los siguiéramos al pie de la letra, no tendríamos los problemas que a veces tenemos. Viviríamos en paz y en comunión el uno con el otro. Tendríamos las cosas en común. Así como tenían las cosas en común, todas las cosas en común, la iglesia primera. Bien, para ir dando término a esta enseñanza del día de hoy, quiero contarles una pequeña historia que nos va a dejar pensar el cómo debemos actuar en vez de juzgar. Dice esta historia de la siguiente manera: una persona asiste a una iglesia
escucha muy atentamente las alabanzas. Y en el momento del mensaje suena su celular y todos lo miran muy feo. Y al término del servicio, del culto, tanto el predicador como algunos hermanos lo reprenden muy duro por no silenciar su celular cuando entró a la iglesia. Y él, digamos, este hombre se va muy triste a su casa. Al siguiente día decide ir a un bar a tomarse una cerveza. Y sin darse cuenta, pasa a botar el vaso. El hombre se asustó mucho. Se acercó el cantinero y algunas personas le preguntaron: ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Y el cantinero inmediatamente limpió el lugar y le ofreció otra cerveza por parte de la casa. Y así este hombre va a ese bar todos los días. Queridos hermanos y persona que me escucha, el cómo enfrentamos un conflicto puede marcar toda la diferencia en una persona. En Efesios capítulo 4 del 1 al 6 dice lo siguiente: Yo pues, dijo el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Recordemos en esta tarde, queridos hermanos, queridos amigos, querida persona que me escuchas, que el amor es fundamental. El cómo enfrentamos un conflicto marca la diferencia en la vida de una persona. Así que nunca nos olvidemos de que todos cometemos errores. Y así como quieres que te traten cuando cometes un error, así también trata a tu prójimo. Ese es el consejo de la palabra de Dios en este día. Espero que te haya servido, espero que te haya ayudado, espero que haya hecho algo en tu corazón. Saludamos a todas las personas que están en esta transmisión el día de hoy, en el TikTok de Al Dios que Adoramos, en mi TikTok de mi cuenta personal, en las redes sociales de Al Dios que Adoramos, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en Instagram, ¿ya? Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.